¿Qué tal? ¿Cómo están? A continuación estaríamos hablando del tema de aglomeración y una introducción al método jerárquico para la aglomeración. Con anterioridad, habíamos comentado que si tenemos un conjunto de datos, una base de datos o un grupo de objetos sobre los que hemos tomado mediciones, podemos nosotros pensar que los puntos en el espacio que están representados por estas observaciones, por estos sujetos, pudieran verse en un plano o en un espacio del tamaño con las dimensiones de acuerdo al número de variables utilizado. Si pensamos en un caso de solamente dos variables, digámoslo así, B1 y B2, quizá algunas observaciones se encuentran en alguna parte del plano, mientras que otras se encuentran en otra parte del plano y otras en otra parte del plano, como se ve en este diagrama. Sin embargo, esto nos lleva a preguntarnos una situación. ¿Existen similitudes comunes entre observaciones? O esto de otra manera, existen agrupamientos posibles entre observaciones. Hay muchas aplicaciones que pudieran darse de este tipo de situaciones, entre las que destacan principalmente para el área de los negocios la segmentación de un grupo de individuos, organizaciones, objetos, etcétera. Y la segmentación finalmente permite muchas veces encontrar aquellos objetos, aquellas personas, aquellas organizaciones que tienen características muy similares. Y por ende podemos saber qué tantos están en un grupo muy similar y qué características comparten. Esto es una primera manera de poder describir grupos distintos de objetos dentro de la información que tenemos, y eso nos permite tener un paso a poder describir de manera más resumida cuáles son las características más comunes que se presentan en un conjunto de datos. Es importante recordar que uno de los elementos importantes que buscamos en un conjunto de datos es tratar de resumir un conjunto de datos. Y una manera de resumir el conjunto de datos es buscar aquellas características que son comunes entre todos los datos, es decir, en todos los sujetos que hemos estudiado, todas las organizaciones, todos los objetos, etcétera. Entonces, la aglomeración es una metodología que nos permite buscar esos agrupamientos de acuerdo a las características que presentan en las variables que hemos nosotros registrado. Cabe mencionar que ya hemos platicado en cierta medida del concepto de distancia, que simplemente es cuál es la lejanía que existe en el espacio entre un par de observaciones de acuerdo a los valores que presentan en sus variables. Tomando el concepto de distancia, es posible buscar observaciones cercanas y establecer criterios de pertenencia a un grupo en base a esas distancias. Este, este aspecto de buscar observaciones cercanas y establecer criterios de pertenencia a un grupo es lo que nosotros llamamos aglomeración, o por sus términos en la lengua inglesa, cluster, que esencialmente lo que estamos tratando de hacer es utilizar las distancias a las que estén diferentes observaciones y establecer un criterio con estas bajo el cual
las observaciones pueden juntarse en un grupo o un clúster, en un aglomerado, que pueda tener características muy similares entre sí de acuerdo a las variables que hemos definido. Muy bien, esto es quizá un poco más sencillo de entender si lo vemos a través de un primer ejemplo práctico. Para esto estaremos introduciendo el método más básico de aglomeración que se conoce como la aglomeración jerárquica. Suponga usted que tenemos un grupo de 5 estudiantes. Vamos a decir que tenemos al estudiante 1, el estudiante 2, el estudiante 3, el estudiante 4 y el estudiante 5. Y que estos estudiantes fueron evaluados en varias materias. Digamos que una de ellas fue matemáticas, otra de ellas fue física y otra fue química. Supongamos que tuvieron las siguientes calificaciones. Uno tuvo 3.7, 2.7 en física y 9.1 en química. El segundo tuvo 7.8, 8.0 y 1.5 en química. El tercero tuvo 8.9, 1.0 y 2.7. El cuarto tuvo 7.0, 1.0 y 9.0. Y el quinto tuvo 3.4, 2.0 y 5.0. Suponga también que yo, tomando esta información, decido calcular las distancias que existen entre cada estudiante en este grupo de 5 personas. Si yo calculo las distancias euclidianas de acuerdo a las calificaciones entre todos los estudiantes, cada par, podemos construir una matriz donde podremos ver las distancias que tienen los estudiantes entre sí. Entonces puedo ver 1 con el 1, 2 con el 2, 3 con el 3, 4 con 4 y 5 con 5. Yo encuentro que, si recordamos la definición de distancia, cada alumno consigo mismo, su distancia debe ser 0. Pero cada par de alumnos tendrá su distancia en particular. Vemos que el 1 con el 2 es 10.132, el 2 con el 1, no, el 3 con el 1 es 8.420, el 3 con el 2 es 7.18, 7. Vemos que el 1 con el 4 es 3.713. El 4 con el 2 es 10.29. El 4 con el 3 es 6.58. Y el 5 con sus demás compañeros tiene las siguientes distancias: 4.170, 8.223, 6.04, 5 y por último 5.474. Estas distancias son las distancias euclidianas entre cada conjunto de alumnos, entre cada par de alumnos. Entonces, si nosotros buscamos un criterio para tratar de agrupar a estos estudiantes, podemos empezar primeramente por buscar la distancia más pequeña. Si nosotros hacemos ese procedimiento, nos daremos cuenta que esa distancia menor la encontramos
en este punto aquí. Y por ende, realmente los primeros estudiantes que pueden ser aglomerados de acuerdo a la distancia más corta van a ser el estudiante 1 y el estudiante 4. Entonces, el primer grupo sugerido es el grupo 1,4. O sea, los estudiantes 1 y el estudiante 4. Sin embargo, yo necesito un criterio para saber ahora entonces a qué distancia están los estudiantes que nos restan del grupo ahora conformado por el estudiante 1 y el estudiante 4. Yo puedo volver a reconstruir esta misma escala, este mismo cuadro. Si ahora tomo que tengo el grupo 1, 4 y tengo ahora 1, 4 y me restan 2, 3, 5 y aquí 2, 3, 5. Yo ya sé que 1 con 4 su distancia es 0, 2 con 2 su distancia es 0, 3 con 3 su distancia es 0 y 5 con 5 su distancia es 0. Entonces, un criterio que se puede utilizar de manera inicial no es el único criterio, puede haber varios, pero si buscamos la distancia más pequeña que tiene cada estudiante restante con el grupo 1, 4, podemos optar por buscar de cuál está más cerca de 1 y 4. Por ejemplo, si observamos el estudiante 2 está a 10.132 del estudiante 1 y está a 10.29 del estudiante 4. Entonces, podemos pensar nosotros, si tomamos la distancia más corta al grupo, debe ser la distancia que tiene al estudiante 1. Y podemos asignar esa distancia de 10.132 al estudiante 2 con respecto al grupo 1, 4. Así tendremos entonces que el estudiante 3, que está a una distancia de 8.420 del estudiante 1, y está a una distancia de 5.474 del estudiante 4. No, está a, 6, no, perdón, a 6 estudiante 3 debe estar el estudiante 3 del estudiante 1 está a 8.420 y está el estudiante 3 a 6.58 del estudiante 4. Entonces, le asignamos la distancia más pequeña y entonces sería 6.58. La distancia 3 con 2 sigue quedando la misma, 7.187. Y la distancia del estudiante 5 con el aglomerado 1, 4, entonces sería la distancia que tiene con 1, que es 4.170, o la distancia más que tenga con el estudiante 4, que es de 5.464. Por ende, esta queda asignada como la más pequeña, 4.170. Mientras que sus otras distancias permanecen igual, 8.223 y 6.045. Bajo este procedimiento, debemos buscar cuál es el siguiente estudiante que debe irse aglomerando. Y entonces observamos que debe ser el estudiante 5. Debe ser entonces el estudiante 5. De modo que ahora tenemos un aglomerado que va a ser 1, 4,
5 y tendremos los estudiantes que nos restan, que son el estudiante 2, el estudiante 3 y acá arriba 1, 4, 5, el estudiante 2 y el estudiante 3. Entonces, tendríamos que nuevamente el aglomerado 1, 4, 5 consigo mismo es 0, 2 con 2 es 0 y 3 con 3 es 0. Sabemos que 3 con 2 sigue siendo 7.187. Pero ahora necesitamos saber cuál es la distancia que debe de tener 2 con 1, 4 o 5. Entonces vemos que en el caso del estudiante 2, el estudiante 2 se encuentra a 10.132 de 1 y 4, pero con respecto al estudiante 5, 2 se encuentra a 8.223. Por ende, tomamos 8.223, la distancia menor que tiene a ese aglomerado, representada por la distancia más pequeña, que era la que tenía al estudiante 5. Ahora, el estudiante 3 con el aglomerado 1, 4, 5. Sabemos que el estudiante 3 está a 6.58 de 1, 4, pero de 5 se encuentra a 6.045. Entonces tomamos la distancia menor, 6.045. Por ende, la distancia más pequeña ahora es la distancia que existe entre 1, 4, 5 y 3, de modo que ahora el aglomerado crece a 1, 4, 5, 3 y tendríamos acá 1, 4, 5, 3 y solamente nos queda restante el estudiante 2, de modo que debemos buscar cuál es la distancia que tiene finalmente el estudiante 2 contra este aglomerado, que por eliminación simple y llanamente sería 7.187. Bajo este procedimiento hemos logrado obtener los siguientes resultados. Hemos dicho entonces que la manera en la que debemos ir agrupando estos estudiantes es la siguiente. Perdón. En un primer paso, vamos a llamarle el paso A, debemos agrupar a los estudiantes 1 y 4 a una distancia de 3.713. Hemos dicho que después debemos, en un paso B, agrupar a los estudiantes 1, 4 y 3. No, es 1, 4 y 5. A una distancia de 4.170. C, 1, 4, 5 y 3 a una distancia de 6.045 y finalmente en el paso de 1, 4, 5, 3 y 2 a una distancia de 7.187. Este procedimiento lo que nos está diciendo es que si yo observo las distancias euclidianas en un plano, y observo las observaciones en otro eje, o sea, los estudiantes, eso me dice que yo debo empezar primero con el estudiante 1, 4, luego con el estudiante 5, el estudiante 3 y finalmente el estudiante 2. Y este primer paso
de conjunción entre ambos estudiantes, 1 y 4, se dará a una distancia de 3.7. La conjunción con el estudiante 5 se dará un poco más arriba, a 4.17. Vamos poniéndole 4.1. La conjunción con el estudiante 3 se dará hasta 6. Más arriba, 6.04. Y finalmente, un poco más arriba, tendremos la conjunción con el estudiante 2 en 7.18. Este gráfico que acabo de elaborar aquí se conoce como dendrograma. Y este pertenece al método jerárquico de aglomeración. ¿Qué quiere decir? A medida que la jerarquía de las distancias nos va diciendo, va avanzando, sabemos a qué observación debemos de integrar a un grupo. Y pudiéramos decir, bueno, ¿cuántos grupos vale la pena integrar? Pues pudiéramos pensar lo siguiente. Si observamos el cambio de distancia de 3.7 a 4.1, en esta primera parte, es un cambio muy poco. Entonces, realmente los estudiantes 1, 4 y 5 pudieran integrar un grupo por su cuenta. Pero si vemos que para integrar al estudiante 3 y el estudiante 2 debemos hacer un salto de más de casi 2 unidades, pues entonces quizá convenga más tener al estudiante, mientras que entre el estudiante 3 y el estudiante 2 tenemos un salto solamente de menos de una unidad, quizá convenga dejar 3 y 2 como un grupo aparte. El dendrograma nos permite ver de manera jerárquica quiénes deben ser aglomerados y metidos en un procedimiento de aglomeración. De modo que tenemos un grupo donde vemos a los estudiantes 1, 4 y 5 y tenemos a los estudiantes que se encuentran a una distancia máxima de 4.1 al integrar al estudiante 5 y los estudiantes 3 y 2 que están a una distancia de alrededor de casi cerca de una unidad nada más. De esta manera introducimos el concepto de aglomeración jerárquica a través de un procedimiento de construcción de un dendrograma, a través de un método de selección de observaciones más cercanas a la hora de integrar nuestros grupos. Cabe mencionar que no es el único método que se puede utilizar para una aglomeración jerárquica, pero es un método sencillo para introducir este concepto. Se invita a los asistentes a revisar los materiales que proveerá el profesor por escrito como parte de este programa.